El Instituto Nacional de Estadísticas entregó este lunes sus recomendaciones después de evaluar los dos informes externos sobre el polémico y cuestionado Censo 2012. La entidad aconsejó realizar una nueva muestra en 2020, decisión que fue criticada por exintegrantes de la Comisión Revisora Local del Estudio. Para conversar sobre este tema, estamos aquí en CNN Chile con el director del INE, Juan Eduardo Coimans. Señor Coimans, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para explicarnos, en el fondo, las resoluciones y la conclusión que usted entregó ayer. Muchas gracias, Matilde. Bueno, a partir de los dos informes que se elaboraron después de las críticas a este censo, uno fue una comisión local y otra comisión de expertos internacionales que fue pagada por el INE. Ustedes hacen un estudio de estos dos datos y ¿qué resultado obtienen de estos dos exámenes que les permiten decir que efectivamente los datos son útiles? Bueno, primero, el subrayar pagada, espero que no signifique como que el informe de la segunda comisión haya tenido un sesgo. Ellos fueron especialmente explícitos a que contaron con total libertad. Yo expresé ante muchas personas que si ellos determinaban que la base censal no servía, que ellos lo dijeran. O sea, yo estaba buscando... Pero hago la diferencia porque la primera fue efectivamente gratuita. Lo que pasa es que este trabajo no fue solo de las dos comisiones. Aquí hubo un trabajo intenso de gente del INE, funcionarios del INE. Y yo diría que ¿cómo uno puede explicar esto? La primera comisión hizo un arduo trabajo, vio muchas cosas, pero al final su punto central fue que la omisión de población era muy grande. Fue, según estimaron ellos, 9,3. Sin embargo, la misma comisión dijo que la omisión en viviendas la estimaban en 1,8, lo cual eso hay que ponderar ambas cosas. La segunda comisión hizo un trabajo investigativo que primero señaló que la omisión no se podía calcular a esta altura del partido. La primera comisión usó estadísticas vitales, usó estimaciones de inmigración y cifras auxiliadas del censo anterior, y así obtuvo una estimación de la población. Básicamente eran las proyecciones del INE. Respecto a la omisión global, es probable que a lo mejor la omisión haya sido ese número, o sea, alrededor de eso. Yo personalmente no estoy disputando eso, ¿ya? Pero una omisión de un 9,3% ¿es aceptable? Déjeme explicarle. La primera comisión también calculó tasas de omisión por comuna, usando las proyecciones del INE. Y dijo, mire, aquí hay una gran heterogeneidad de omisiones. Y esos dos grandes argumentos fueron los que usaron para descartar la base. Sin embargo, cuando uno ve las proyecciones que habían del INE, primero, esas proyecciones están hechas en base al censo 2002, actualizada el 2004. Por lo tanto, tienen grandes diferencias con lo que ocurrió. Por ejemplo, en Santiago, las proyecciones que se usaron para ver cuál era la comuna de Santiago, para ver cuál era la omisión, en la población censada en Santiago fue muchísimo mayor que la población proyectada. Ahora, y así mismo a estas alturas del censo y después de estos estudios, ¿usted tiene la posibilidad de decir cuál fue la tasa de omisión? A esta altura del censo, la omisión verdadera, el ideal es calcularla con lo que se llama la encuesta porcensal. Desgraciadamente, esa encuesta fue tomada tardíamente y no sirve para estos efectos. No es posible. Entonces, los datos que tenemos es el 9,3. No. El 9,3 también está anticipado. Lo que hay que esperar es la conciliación censal, que se hace tomando la información del censo, tomando las estadísticas vitales y haciendo proyecciones que se van a terminar de hacer más o menos en 6 meses más, o sea, alrededor de septiembre creo que está estimado. Y ahí recién vamos a conocer la tasa de omisión. Y por lo tanto, recién ahí vamos a conocer la población. Nunca un censo puede dar la población total. Pero ahora lo que se dijo es que no se había censado a más de 1,5 millones de personas. ¿Eso le parece un número razonable para una población que es casi un 90% más de eso? O sea, mire, digamos que hay censos en el mundo, el censo de Inglaterra, ¿ya?
tiene reportado 10% de omisión. Bueno, y nadie había 10% y lo repitieron. Y nadie en Inglaterra se le ocurrió descargar el censo. En Perú, Londres, sí. Claro, pero en Perú fíjese lo siguiente, usted hay cosas que no sabe. La tasa de omisión calculada por encuesta postcensal fue 13,4. Y hay que ver que aquí hubo un tema político muy fuerte. O sea, lo que tenemos que ver es lo siguiente. ¿Para qué sirve un censo? Un censo, una es para proveer insumos para calcular población. Esa es una utilidad. Pero también el censo sirve para caracterizar la población, ¿eh? Entonces, si usted tiene una muestra del 90%, pensemos el caso más dañino todavía, más negativo, tiene un 10% de omisión, ¿ya? Eso no significa que con esa información usted no sepa lo que pasa en el total. ¿Y cuál era la omisión de los censos anteriores, señor Kollmann? Lo que pasa es que no son comparables las dos omisiones, porque la omisión del censo anterior es un censo de hecho, que normalmente los censos de hecho se registra todo. En los censos de derecho, uno de los problemas que tiene es que se registran cuál es el domicilio permanente. Y siempre van a haber Recordemos que la diferencia entre el de hecho es el que se hace en un día y el de derecho es el que se hace en un plazo más extendido, como fue. En este caso hubo más o menos 3,5% de población, como alrededor de 300.000 personas que son como 500.000 personas que fueron, que más o menos es la estimación que hay correspondiente a las viviendas, que se censaron las viviendas, pero que no se encontraron los moradores. Señor entonces, Kollmann, si uno ¿cuáles son los datos entonces que sirven de este censo que a usted le permiten decir que es un censo que permite elaborar políticas públicas y que no sería necesario repetirlo, sino que hasta el 2020 donde se pueden tomar esta recomendación de la ONU para hacerlo comparable con otros países, siendo que podríamos tenerlo antes, en 4 años más? Sí. Básicamente, voy a explicar esa cosa de los plazos porque he sido mal interpretado de repente por alguna prensa. El censo sirve para caracterizar la población, y lo que uno tiene que ver es si esa masa de información, qué implicancia tiene determinadas omisiones de la población. Pero también uno tiene que ver la no respuesta de preguntas. O sea, son dos problemas que puede tener un censo: que no haya un porcentaje de población no censado, pero también que las personas censadas hayan omitido responder las preguntas. El segundo aspecto, que es muy crucial para evaluar la base censada, la información que está ahí, este censo es muy bueno. Este censo tiene la mayoría de preguntas tasas de no respuesta de menos de 2%. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es que lo que está registrado ahí, la masa de datos que está registrada, esa masa es útil. O sea, lo que tenemos que evaluar es, bueno, ¿y qué implica el tener omisión de población? Que vamos a ver si es o no el 9,3. ¿Qué implicaría eso? ¿Ya? Y ahí uno puede hacer análisis incluso por pregunta, de qué implica eso, análisis de sesgo, como están tenemos ahí un ejemplo que damos en el informe que presentamos. Entonces el presidente Sebastián Piñera en pedir perdón y poner así un manto de duda sobre todo el proceso de censo 2012. Lo que pasa es que a esa altura probablemente el presidente y yo también teníamos información incompleta. ¿Por qué? Cuando un presidente de la República pide perdón por los errores que se cometieron en un censo y dice que está abierta la posibilidad a repetirlo, siembra un manto de duda general, y en este caso ya no estamos hablando de números, sino que estamos hablando de la credibilidad del Pleno respecto a este censo, que va más allá tal vez de los números que usted nos pueda presentar. Con este manto de duda, ¿usted cree que no es necesario repetirlo? Quiero explicar bien las cosas, ¿ya? El presidente puede haber tenido tenía información completa. Segundo, incompleta. Segundo, el censo tuvo problemas. Que ambas comisiones coinciden en muchos de los problemas. Si la diferencia de ambas comisiones no fue tanto en detectar los problemas, sino que en cuál es la conclusión final. ¿Por qué razón? Porque la segunda comisión hizo una tarea que no hizo la primera. Por eso le pregunto, ¿se apresuró el presidente? Es que, bueno, lo que pasa es que habían problemas por los cuales pedir perdón. Yo tuve que bajar el censo de la página web, pero por usted ejemplo. No era el presidente pidió perdón, eso es muy fuerte. Eso siembra la duda que tienen hoy los chilenos. Bueno, efectivamente sembró la duda, pero yo estoy tratando de dar un argumento por qué él actuó así. Él tenía información completa, no había recibido el informe de la segunda comisión, ¿Y que hizo una cree que indagación. La credibilidad de los chilenos se puede Déjeme terminar, reparar? por favor, déjeme terminar.
que hizo una indagación en terreno de cómo había sido el proceso, hizo una indagación del proceso de procesamiento de la base y verificó que lo que se había recogido en terreno correspondía a lo que estaba en la base. Y eso es muy importante para ver y segundo, puso especial énfasis en las tasas de no respuesta a las preguntas. O sea, chequeó básicamente la base que se había recolectado, ¿ya? Y esa información, entonces, uno, ¿cómo la va a votar? El 90%. Uno, obviamente, para usar el censo, uno no está diciendo, mire, úsala así como si uno hubiera censado al 100% y todo el mundo hubiera contestado todas las preguntas. No estamos diciendo eso. De hecho, vamos a documentar todos los detalles, los sesgos, los problemas, los errores, las tasas de no respuesta, los porcentajes de estimaciones morales ausentes, para que el usuario pueda evaluar claramente cuál es el nivel de utilidad que tiene esa base. Nosotros creemos que en una gran cantidad de preguntas que uno le puede hacer a esa base es útil. Ahora, para hacer estudios de población, los censos proveen ciertos insumos y que son insumos para calcularlas posteriormente. Ahora, en lo que se llama el proceso de ajuste geográfico, que es un proceso posterior que acaba de entregarme las personas encargadas, bueno, ahí ellos verifican que la cobertura a nivel de comunas les permitió hacer ese ajuste, incluso a nivel de localidades y a nivel de entidades. Ahora, a un nivel más pequeño, ellos detectaron que habían algunos problemas. Entonces, no significa que el censo esté perfecto, pero es una información útil. ¿Y usted recomienda hacer un conteo el 2016? Es que eso es una cosa que yo quisiera... el conteo no es... A ver, uno con este censo, aplicando además otra información, uno puede calcular la población razonablemente, ¿ya? El conteo tiene una finalidad, llamémosla complementaria al censo. Naciones Unidas recomienda que el ideal es hacer cada 5 años una estimación de la población, ¿ya? Resulta que hacer un censo cada 5 años, Canadá lo hace, pero tiene mucho más recursos que Chile. Por lo tanto, hay una alternativa mucho más barata, que es el famoso conteo, que es básicamente... visitar a todas las casas de Chile y preguntar preguntas sobre sexo, edad y cantidad de personas. ¿Y ese no es un censo abreviado? Lo que pasa es que el censo abreviado tiene, supuestamente en general la literatura tiene censo que tiene 20 preguntas. Entonces es un tema de ¿Podría llamarse un censo express? Le quiero dar, en la literatura se llama conteo. Ese es el nombre técnico. ¿Ya? Pero básicamente se parece al censo abreviado, o sea, solamente que tiene menos preguntas. Tiene muchísimo y tiene además protocolos más sencillos, ¿no? O sea, ahora bien, para hacer este conteo va a permitir tener la población registrada. Vamos a hacer un trabajo muy interesante, que es georreferenciar todas las viviendas de Chile. ¿Y eso se puede hacer el 2016? Ese conteo está programado para el 2016. Obviamente, en la medida que se dispongan los recursos, que eso no depende del INE, es ahora, una decisión política. Mientras el presidente Sebastián Piñera pedía perdón sin tener toda la información que usted dice que se recogió en ese minuto. Paralelamente, la entonces candidata Michelle Bachelet hacía como una de sus promesas de campaña que si resultaba electa, ella iba a repetir el censo. ¿Qué le parece a usted que se repita el censo el 2016? Un censo así con todas las de la ley, yo le digo, mire, tenga cuidado, porque a lo mejor lo puede hacer, pero los riesgos de eso, yo creo que un apresuramiento así, ya hemos sabido de políticas que se han apresurado y han resultado un gran problema. ¿Sería un error? ¿Ya? No, sería una actitud demasiado riesgosa. Yo creo que ella necesita recibir más información sobre el tema. ¿Ya? Yo creo que ella es una persona responsable. Yo creo que ella probablemente, no voy a calificar por qué dijo eso, pero yo le pediría que escucharan los argumentos que se tienen para decir que un censo el 2016 es extremadamente riesgoso. No lo recomienda nadie. La Comisión Externa fue muy enfática en una cosa, la Comisión Internacional, perdón, fue muy enfática, dijo, mira, por favor, no hagan un censo precipitado porque pueden tener más problemas, no solamente de administración, que muchos de los problemas de este censo fueron corregidos, que eso fue una cosa que no indagó la primera. ¿Porque el 2012?
Es que Si no se hace hablemos de el peor, 2016. podría ser un fracaso. El del 2012 no fue un fracaso, tuvo problemas. Muchos de esos problemas se corrigieron en terreno. ¿Y quiénes averiguaron cuáles fueron esas correcciones? Yendo a las regiones, entrevistando a todos los directores regionales. La comisión no hizo ese análisis. Llegaron a la convicción de que la base censada era información que era útil. Entonces sería muy riesgoso. Solamente le puedo decir eso. O sea, yo responsablemente digo, mire, yo aquí a lo mejor no es políticamente correcto defender la base censada. No es políticamente correcto. Nos queda un minuto, señor Coimas. Usted está ya terminando el periodo que lo nombró el presidente se va en marzo. ¿Podría haber habido un trabajo en conjunto con el gobierno entrante y saliente, dada la magnitud de lo que se está hablando en este tema del censo? Yo ya mandé un mensaje de que gustoso, yo tengo que proceder en conciencia. Yo no puedo negociar algo técnico, porque eso sería alterar la autonomía técnica del INE, no es autonomía total, pero al menos yo he tratado de que haya autonomía técnica. Yo creo que entrar a negociar una propuesta no corresponde. A mí lo que me corresponde, siendo responsable, es decir, mire, estas son las alternativas, estos son los riesgos. Yo se lo puedo explicar, pero obviamente quien va a tomar la decisión final va a ser las autoridades del próximo gobierno. ¿Y cuándo vamos a saber cuántos somos? Eso está calculado en septiembre. En septiembre del 2014. Sí. Señor Juan Eduardo Coimas, director del INE, muchísimas gracias por haber estado aquí en CNN con nosotros, explicándonos entonces las razones para que usted diga que se pueden establecer políticas públicas a ir de los datos que conocimos con este polémico censo 2012. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tilde.